Capítulo 5. La situación en China en junio de 1900 era, si no catastrófica, extremadamente grave. Era un ejemplo perfecto de cuando utilizar el término infierno humano. El país había sido destrozado por el opio vendido por los codiciosos mercaderes de las potencias extranjeras y Japón, quienes, como buitres, saqueaban China a su antojo. Incluso el Imperio coreano, que había sido un aliado confiable, había escapado recientemente. En este contexto, el sistema tradicional de tres poderes, el confucianismo, el budismo y el taoísmo, se vio invadido por el cristianismo occidental, que, lejos de integrarse, solo sirvió para exasperar a la población china, sin aportar ningún beneficio tangible. A medida que crecía la insatisfacción, las fuerzas anti-extranjeras y las ideologías contrarias al poder establecido se propagaban por todo el país. La represión de los cristianos, vistos como marionetas de las potencias occidentales, comenzó a extenderse lentamente, como una chispa que avivaba el descontento. El imperio In, que regía en China, se había convertido en un enorme barril de pólvora, irritando los nervios de las grandes potencias. Aunque algunas de ellas intentaron cuidadosamente desactivar la tensión, fracasaron. El conflicto no solo persistió, sino que el barril de pólvora se hizo aún más grande. La población, atrapada en esta crisis, tenía pocas opciones: maldecir su destino, embriagarse con opio o canalizar su frustración hacia los extranjeros mediante actos de violencia. La mayoría eligió la última opción. Fue en este contexto cuando surgió el grupo conocido como los Boxers. Originalmente una pequeña organización de artes marciales, los Boxers recibieron un apoyo implícito de la familia imperial y desarrollaron una confianza desmedida. Alimentados por la rabia generalizada ante la desastrosa situación del país, su movimiento creció rápidamente. Al absorber a las fuerzas remanentes de la Iglesia del Loto Blanco, la rebelión de los Boxers creció en tamaño, convirtiéndose en un movimiento masivo que involucraba prácticamente a toda la población como fuerza de reserva. Para Yuan Shikai, quien estaba a cargo de gestionar esta crisis, la situación era tan desesperante que probablemente hubiera preferido apuntarse con una pistola en la cabeza. Aunque intentó reprimir la rebelión con mano dura, su esfuerzo fue obstaculizado por interferencias desde las altas esferas del gobierno y otras complicaciones incómodas. Los occidentales, irritados por los constantes ataques de los Boxers, presionaron a Yuan Shikai para que actuara, pero este, consciente de las dificultades que enfrentaba, no hizo más que disculparse y retirarse, un acto que casi se volvió legendario. Mientras tanto, la milicia occidental, convocada apresuradamente, comenzó a colaborar con las fuerzas represivas de Yuan Shikai, independientemente de su nacionalidad, lo que finalmente encendió el barril de pólvora. El 5 de junio de 1900, tanto la Armada Imperial Alemana como el Ejército Imperial comenzaron a considerar seriamente enviar tropas a China, preparándose para unirse a las fuerzas anglo-francesas que reclutaban personal para enfrentar la crisis. La Armada Imperial Alemana decidió desplegar un escuadrón de cruceros para una rápida movilización, mientras que la familia imperial rusa, consciente de la gravedad de la situación, también se preparó para enviar su flota. El 11 de junio, la Armada Imperial ascendió al teniente coronel Graf Spee al rango de coronel. Spee, un experimentado oficial con amplio conocimiento de las aguas asiáticas, fue asignado al escuadrón de cruceros y enviado rápidamente a China. El 12 de junio de 1900, el polvorín explotó. La rebelión de los Boxers, instigada por la familia imperial inició una masacre indiscriminada. Atacaron a las fuerzas represivas de Yuan Shikai, a los misioneros occidentales y sus familias, así como a los cristianos chinos y occidentales. La milicia y las fuerzas gubernamentales de Yuan Shikai intentaron defenderse conjuntamente bajo el lema: matar a los occidentales para salvar a la dinastía In, pero apenas lograron proteger a la población de las ciudades principales. Los chinos aislados y las familias de misioneros vivieron un infierno en el que presenciaron torturas y asesinatos masivos de hombres, mientras que las mujeres, incluso aquellas que simplemente vestían ropa occidental, fueron víctimas de violaciones y asesinatos en grupo. El sistema telegráfico fue intervenido,
y los desesperados mensajes de emergencia enviados por las embajadas de varios países llegaron al otro lado del mundo, al Ministerio de Asuntos Exteriores de cada nación. Era inevitable que, en este punto, el mundo occidental reaccionara con furia. Incluso los ciudadanos del Imperio japonés, vecinos inmediatos, estaban horrorizados. Mientras surgía la teoría extrema del peligro amarillo, que promovía el caos y pedía la destrucción de los chinos. Los gobiernos de todo el mundo consideraron seriamente la posibilidad de que las acciones de los Boxers fueran independientes del gobierno IN. En realidad, Yuan Shikai, responsable de las fuerzas represivas, cooperó y ayudó a las potencias extranjeras tanto como pudo. Gracias a sus esfuerzos, las principales áreas arrendadas lograron sobrevivir. No obstante, las atrocidades cometidas fueron tan crueles que incluso en un contexto de guerra, resultaban inconcebibles. Actos que recordaban a los campos de exterminio de Camboya, como asesinar a personas por usar gafas o prender fuego a quienes llevaban fósforos. Llevaron a las potencias occidentales a concluir que el gobierno no estaba directamente involucrado. Los occidentales, chinos y japoneses que lograron escapar de este infierno transmitieron relatos de las atrocidades a los periodistas, detallando las barbaridades que presenciaron. Para los occidentales, la percepción de China como un país problemático, incapaz de adaptarse a las normas universales, se confirmó una vez más. El clima de tensión en el continente asiático quedó completamente expuesto. 20 de junio de 1900. Los diplomáticos de diversas potencias, que esperaban una respuesta de la regente del Imperio chino, la emperatriz viuda Cixi, y su gobierno, no recibieron las disculpas ni la compensación esperada. En lugar de eso, solo obtuvieron una fría respuesta, sin siquiera un gesto cortés. Enfurecidas, las potencias intentaron movilizar todas sus fuerzas en Asia y avanzar hacia las cercanías de Beijing, donde los combates se intensificaban. Las tropas japonesas, siendo las más cercanas, acudieron rápidamente en ayuda de las fuerzas extranjeras, pero su avance fue bloqueado por el ejército central IN. Yuan Shikai, al mando de las fuerzas de represión, manifestó su intención de unirse al avance, pero también fue rechazado por el ejército central de la dinastía IN. Samoa, comandante de las potencias aliadas, que se había sumado tarde, intentó avanzar, pero igualmente fue bloqueado. Mientras el enfrentamiento continuaba en un clima de tensión extrema, el 11 de junio de 1900, el gobierno IN declaró oficialmente la guerra a las potencias occidentales y a Japón. A pesar de los esfuerzos de Yuan Shikai y las fuerzas aliadas por controlar la situación en Beijing, estos fracasaron, y el distrito internacional de la ciudad quedó completamente rodeado. Se desató un motín de gran magnitud, mientras tanto, en Tianjin, donde las fuerzas aliadas se enfrentaban serios impedimentos para ingresar debido a la obstrucción del ejército central IN. El gobierno IN emitió una orden tajante, exigiendo a todos los residentes que abandonaran Tianjin en un plazo de 24 horas. Los ministros de diversos países reaccionaron con protestas formales ante esta decisión. Tal como se temía, el ministro imperial alemán Clemens von Ketteler, acompañado por las fuerzas navales terrestres imperiales alemanas, intentó llegar a la legación para presentar una protesta oficial, pero fue rodeado por una turba de alborotadores chinos. A pesar de una encarnizada escaramuza a pequeña escala, el ministro Ketteler y los miembros del cuerpo naval terrestre fueron capturados y sufrieron horribles torturas antes de morir a manos de los Boxers. En Ai, un manchú que lideraba a los alborotadores, desolló al ministro Ketteler, según los relatos, incluso consumió su carne. Los miembros de la legación alemana que aún estaban vivos intentaron rescatar a Ketteler, pero no lograron escapar. Por su parte, el secretario Akira Sugiyama, empleado de la Embajada Imperial Japonesa, y las fuerzas terrestres de la Armada Imperial Japonesa, que también se encontraban rodeadas, corrieron un destino similar. El secretario Sugiyama, quien había evacuado junto a su equipo y esperaba encontrar una ruta de escape, no pudo suicidarse y fue capturado, sufriendo terribles torturas antes de morir. Esta noticia, horrenda en todos los aspectos, se propagó rápidamente por el mundo, mientras los Boxers asediaban las embajadas alemana y japonesa.
Las cabezas del embajador Ketteler, el secretario Sugiyama y los guardias fueron colocadas en postes como una muestra macabra de su brutalidad. 22 de junio de 1900. Chicos locos. Otto, ¿qué pasa? Creo que sería mejor simplemente no mirar esto. Por favor, guárdalo para que Huberta no vea esto. ¿De qué se trata? Cuando vi lo que mi madre había escrito y los registros sobre el ministro Ketteler y el secretario Sugiyama, quienes fueron decapitados, y cuyas cabezas colgaban frente a la embajada alemana, sentí un fuerte impulso de vomitar. Otto, quema ese periódico, o al menos asegúrate de que Huberta y Heinrich no lo vean. Pensé que en el siglo XXI había desarrollado cierta tolerancia hacia cosas terribles gracias a dramas anticuados como Saw, pero leer la descripción vívida de un incidente real solo logró que mi malestar empeorara. Según los artículos periodísticos, el Kaiser había declarado una sangrienta venganza por este incidente y por la declaración de guerra del Imperio chino, dejando claro su propósito de unirse a los aliados. Este fue el momento en que se formó una gran alianza global para destruir a una nación, sin importar las ideologías. Europa dejó atrás todos los conflictos previos, incluyendo el Gran Juego, el sistema Bismarck y Fasoda, reuniendo todas sus fuerzas para castigar al bastardo loco. Aunque lo estoy leyendo impreso ahora, esto me provoca náuseas. No puedo ni imaginar lo que sintieron las personas que estuvieron presentes y vieron todo esto en persona. Ahora entiendo por qué a esta época se le llama la era de la locura. Castraciones, aplastamiento de úteros, cocción de carne humana, destripamientos, cortes de lengua. ¡Dios mío! Corrí inmediatamente al baño y comencé a vomitar, expulsando el desayuno que aún no había terminado de digerir. Después de vomitar nuevamente el bistec y otras cosas que había desayunado, vi a los residentes de la mansión con expresiones similares. Mi madre y un amigo de mi padre, que había venido de visita, tenían rostros pálidos y descompuestos. Por fin entendí por qué tantos empleados iban y venían del baño esa mañana, y por qué el chef que había servido el bistec tenía una expresión tan desfigurada. Leer un artículo como ese requería una fuerza mental extrema para luego masticar carne sin sentir náuseas. Las fuerzas, incluyendo a Yuan Shikai y Liang Sang, se unieron a las potencias aliadas en la escena. Para ser sinceros, nadie podría afirmar que era la dinastía Qin, y no las potencias occidentales, quienes actuaban con sentido común en ese momento. Los hechos que les ocurrieron al ministro alemán y al secretario japonés fueron tan extremos que, si se preguntara objetivamente a 100 personas, todas responderían que aquello era una locura. La situación era aún más perturbadora porque más de un chino simpatizaba con esos actos irracionales. Sin embargo, las fuerzas represoras, que se enorgullecían de ser gente normal y conocían las atrocidades cometidas mientras reprimían la rebelión de los Boxers, jamás simpatizaron con tales barbaridades. Tras instruir a los europeos y japoneses rodeados en Beijing a resistir el mayor tiempo posible, comenzaron a esperar la llegada de refuerzos desde Europa. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Eres el hijo mayor de la familia Supe? Su nombre es Otto von Spe. ¿Cómo se llama? El hombre de mediana edad se sobresaltó cuando escuchó la palabra tío, pero pronto sonrió alegremente y respondió. Mi nombre es Erich Ludendorff. Soy amigo de tu padre. Vine a visitarlo porque él me pidió que viniera. Me gustó su actitud hacia mí, ya que era preferible ser visto como un niño simpático en lugar de provocar una precaución innecesaria. ¿Quieres un poco de café? Dije esto mientras levantaba tranquilamente una taza de café amargo que tenía junto a mí y leía otro libro para calmar mi mente. Entonces lo aceptaré con gratitud, pero añadiré bastante azúcar. Tu padre te quemó. También le pone 10 cucharaditas de azúcar. ¿Seguro que eras tú y no tu padre quien bebía ese café? Así es. El gran nombre que mencionó me sorprendió bastante, pero decidí desviar la conversación lo mejor que pude. Erich Ludendorff. ¿Por qué este ferviente patriota apareció de repente en mi casa? Antes de que pudiera organizar mis pensamientos o responder, o incluso intentar sacarle algo de información, él, mientras tomaba tranquilamente su café, me miró directamente a los ojos y dijo. Seamos francos, tú hiciste ese dibujo, ¿verdad? Maldición.
Intenté desesperadamente mantener mi mirada fija en el libro de la teoría de la guerra de Clausewitz que estaba leyendo, pero no conseguí encontrar una respuesta.